tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz. Estamos por Canal 13, también por Unicanal, como todos los domingos en este horario. Muchas gracias por la preferencia de siempre. Pipo Dios, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Jorge, y a toda la audiencia. Arrancamos otro domingo más. Bueno, está ya con nosotros el ingeniero Juan Carlos Baruja, titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, Pipo, y para toda la audiencia. A las órdenes. Podemos hacer unas valoraciones políticas contigo antes de ir al tema de tu institución. Sí. Vos sos político de pura cepa. Lo de la semana pasada, estas acusaciones que se dieron en torno a los ex colaboradores del presidente Mario Abdo Benítez. Por un lado, pedido de desafuero que hace el expresidente. Que no se puede hacer, pero en fin. Él pide, ¿verdad? Pero finalmente la última palabra tienen los senadores. Algunos hablan, decía el senador Tony Barrios, parece que es un acting, una estrategia, sabiendo que no va a tener los votos, entonces él queda como que pidió su desafuero. Y en medio de eso, toda esa avalancha mediática para pretender erosionar, desprestigiar el trabajo del Ministerio Público y reducir el tema a una cuestión de persecución política, no más cuando que hay cuestiones mucho más graves detrás, que necesitamos que la justicia sea implacable para que nunca más se vuelva a cometer terrorismo de Estado en nuestro país. ¿Qué valoración hicieron ustedes respecto a lo que fue la semana pasada y todo este tema que mirá que hicieron ruido prácticamente en el 95% de todos los medios de prensa y varios voceros, abogados, defensores de los acusados, ministro? Bueno, Jorge, yo creo que el doctor Pedro Velar, que es el abogado del presidente Carter, desarrolló de muy buena manera, ¿verdad? Que en este caso lo que se persigue es que haya justicia, ¿verdad? Hubo una denuncia respecto a situaciones que se habían presentado. Yo no soy abogado, pero hubo, creo que, las investigaciones correspondientes, la imputación, y bueno, ahora hay una acusación. Y creo que esto tiene que limitarse y desarrollarse en realidad en base a los elementos que se presenten en esa situación, ¿verdad? Porque yo vi que se haya discutido poco los elementos en el cual están sustentados y que eso en su momento van a tener la posibilidad de demostrarse la inocencia o no, ¿verdad? Nosotros siempre hemos dicho de mucho tiempo atrás que el presidente Carter ha sufrido una persecución, que instituciones del Estado trabajaron de manera a poder generar acusaciones infundadas. Y bueno, hoy yo creo que legítimamente, tanto él como todo el equipo político que le acompañamos, lo que buscamos es que haya justicia, que eso realmente se pueda esclarecer y reducir el debate y el análisis en base a los elementos que se puedan presentar, ¿verdad? Pero no tratar de llevar por situaciones de periferia, ¿verdad? De tratar de desvirtuar las situaciones. Hoy ellos atacan al fiscal general del Estado, al Ministerio Público, el fiscal general del Estado, que fue justamente propuesta del anterior presidente de la República, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros queremos concentrarnos, yo creo que en el punto de vista jurídico, concentrarse en los hechos y avanzar hacia el esclarecimiento jurídico de esta situación, ¿verdad? Y no tratar de desviar, como aparentemente a mí me da la sensación de que intentan desviar la situación de un tema eminentemente jurídico, en donde tiene que analizarse, vuelvo a reiterar, los elementos que estén contenidos en la carpeta fiscal de acusación correspondiente. Y la reacción también de los referentes de la oposición, prácticamente todos, de todos los sectores, que viene a confirmar de que estos actores de la oposición estaban en una especie de cogobierno con el gobierno anterior, por eso todos salieron a explayarse en ese mismo tenor y ninguno hacía referencia a los hechos objetivos que figuran en la imputación y en la posterior acusación, sino cabalgando en la misma línea todos por igual.
digo nomás, confirman lo que sabíamos, ¿verdad? Ese cogobierno que había... Hay una cuestión que va más allá, inclusive, que es porque el cogobierno, uno puede entender que en su momento ellos hayan estado con el gobierno de turno en connivencia porque recibían beneficios, porque les convenía, porque tenían poder, compartían un pedacito del poder. Pero el hecho de que hoy sigan colgados a ese grupo que ya no tiene poder, implica que hay algún tipo de connivencia en su momento y algún tipo de complicidad. Por eso no quieren que se investigue ni se haga justicia, porque si a mí terminó ese gobierno, como decía algún dirigente colorado, yo soy oficialista, si ese gobierno ya no es más, esta gente, me acerco al poder en todo caso, como se acercaron ellos en su momento y pacto con el poder. Pero ¿de qué le puede estar sirviendo hoy, Marito, más que estar pagando favores o estar teniendo algún tipo de incriminación en todo lo que pasó, haber sido parte de ese terrorismo de Estado también, ¿verdad? No, efectivamente, hoy queda evidenciado que lo que nosotros decíamos en el periodo anterior, que había un cogobierno real entre el partido, o sea, el movimiento oficialista dentro del Partido Colorado en ese entonces y sectores de la oposición, hoy está creo que más que evidenciado, ¿verdad? En su momento, el anterior gobierno, el anterior presidente prefirió generar mayorías, generar pactos con el sector de la oposición y no con nosotros que éramos la otra parte del Partido Colorado para poder generar la gobernabilidad correspondiente, ¿verdad? Y eso está más que claro hoy ante los hechos mencionados, ¿verdad? De que toman este tipo de conducta, ¿verdad? Entonces, para nosotros es más que la confirmación de lo que ya teníamos ya evidenciado en el periodo pasado, ¿verdad? Yendo ahora al tema, bueno, ya creo que podemos entrar en el tema del MU, ¿verdad? Sé, Jorge, ¿tenés algo más vos? No, retomámonos después. No, métele. No, te quería preguntar, siguiendo nomás, la semana pasada, el jueves a la mañana, en el Palacio de Gobierno, cuando se hizo el anuncio de la pavimentación de los 1000 kilómetros con el apoyo de Itaipú, $100 millones, el presidente hace referencia en su discurso, creo que estuviste también allí, Sí. en un momento ya de los meses de gestión, reconociendo de que falta mucho todavía por hacerse, pero haciendo ya una especie de vuelta de evaluación, digamos. Y tomando como elemento eso que dijo el presidente el jueves de la semana pasada, hay una retórica por parte de la oposición que se va a ver manifestada en una movilización, creo que el 25, el 26, los próximos días, en donde ahí, imagínate lo que dijo el presidente del PLRA, no sé si llegaron a leer, en contra de Hambre Cero, pero directamente en contra del programa Hambre Cero, porque el Paraguay no necesita. Entonces yo digo, graves, porque yo puedo entender algunas críticas a la metodología tal vez de Hambre Cero, hasta ahí podría llegar a entender, pero estar en contra de decir que se utiliza gran parte o un porcentaje del presupuesto para un programa que no necesita el Paraguay y en contrapartida no ofrece ninguna alternativa, y este anuncio de referentes de la oposición que se juntan para una movilización, ¿quieren realmente que se hagan las cosas que ellos dicen que se tienen que hacer? ¿O percibís que hay una intención de crear un clima de disturbio, de incertidumbre? ¿Qué lectura ustedes hacen respecto a eso, ministro? Mira, Jorge, yo creo que vos estás enfocando en el caracú del tema, básicamente, ¿verdad? Estos proyectos sociales de gran impacto que hoy están en marcha, generados en estos primeros 18 meses de gestión del presidente Santiago Peña, que son reivindicaciones históricas que la ciudadanía está esperando, ¿verdad? Y me extraña del ex colega Hugo Fleitas, porque fuimos colegas, el gobernador de Cordillera, yo de Paraguarí, y él sabe muy bien el impacto que genera el almuerzo, la alimentación escolar, el desayuno, el almuerzo y la merienda, en los beneficios que generan los niños. Es más, él cuando fue gobernador llevó adelante con el presupuesto que tenía dentro de la gobernación de Cordillera el almuerzo escolar, y en ese momento jamás yo le había escuchado que él haya criticado en ese momento. Claro. Estuvimos casi compartiendo 5 años y jamás escuché una crítica a algo tan importante cual es dar la alimentación a los niños, ¿verdad? Todo lo contrario, ¿verdad? Toda la evidencia que nosotros hemos observado
en terreno, de las instituciones donde los niños tenían el almuerzo, el mejoramiento en su rendimiento escolar, en la permanencia en las instituciones educativas. Es más, Pipo, Jorge, audiencia, se producían fenómenos en el cual en la institución educativa que tenía almuerzo versus la que no tenía, había fugas de los que no tenían el almuerzo hacia las instituciones educativas que sí tenían, ¿verdad? Nosotros en aquel momento con el presupuesto, nuestra cobertura probablemente era del orden del 15 al 20%, ¿verdad? Hoy de ese promedio pasamos al 100%. Hoy tenemos casi 1 millón de niños que todos los días están almorzando, que todos los días están desayunando y merendando, ¿verdad? Más todo el impacto que genera a la agricultura familiar que provee de alimentos a los niños, ¿verdad? Y toda la logística, hoy se genera entre 40.000 a 60.000 empleos a partir de este programa Hambre Cero, entre productores, cocineras, transportistas, o sea, la cadena que genera este de alto impacto, ¿verdad? Y estos niños hoy que tienen la posibilidad de estar bien alimentados, por supuesto que van a aprender mucho mejor y van a poder captar mejor lo que se está desarrollando en las clases. Entonces, salir en contra de este programa realmente a mí me sorprende tremendamente porque es algo casi inédito y tratar de desviar la atención de que cuando vos tengas 1 millón de platos, lógicamente al inicio de un programa pueden ocurrir algún tipo de dificultades, ¿verdad? En donde el gobierno ha abierto inclusive la posibilidad de hacer las denuncias correspondientes, que de hecho está abierto, y investigarse y sancionar a aquellas empresas o personas que pudieran estar cometiendo algún tipo de error. Pero negar o no querer ver que un programa de esta naturaleza, de dar, reitero, alimentación del primer día de clase hasta el último día de clase a casi 1 millón de niños, yo creo que este es uno de los legados más importantes que va a dejar el presidente Santiago Peña a toda la sociedad paraguaya, ¿verdad? Sumado a otros programas sociales que se están poniendo en marcha, como por ejemplo lo que a mí me toca actuar dentro del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, que aparte de seguir construyendo viviendas sociales a los sectores más desfavorables, hemos iniciado el programa Xerogaporá, que está empezando a permitir que familias trabajadoras que hoy están en casas de alquiler o en casas familiares puedan tener su propia vivienda a precio de alquiler, ¿verdad? Entonces, te estoy citando 2 programas muy importantes que empiezan a caminar y que se van a ir consolidando día a día y que van a generar realmente un gran impacto a la sociedad paraguaya, ¿verdad? También programas como por ejemplo la universalización de adultos mayores, en donde miles de adultos todavía que no han tenido la posibilidad de recibir su pensión van a estar y están empezando a recibir. El fortalecimiento del programa de Tecoporá con Tecoporá Bareté. O sea, son programas sociales de alto impacto. Y mira, yo lo que creo es que la oposición percibe que estos programas van a ir consolidando al gobierno y al partido oficialista de cara al futuro. Y en mi opinión lo que ellos están buscando son tumbar estos proyectos de manera a que la ciudadanía no esté conforme y electoralmente tengan ellos la chance. O sea, es la famosa práctica de buscar el fracaso del que está en el gobierno de manera a tener oportunidad. Pero en realidad lo que tendría, que como vos estás diciendo, Pipo, Jorge y toda la audiencia, la oposición, a mi criterio, son propuestas para la ciudadanía. Y yo creo que el fracaso electoral que ellos han tenido prácticamente en las últimas 3 elecciones generales, justamente por falta de propuesta a favor de la ciudadanía. Porque si vos revisás las propuestas electorales que ellos han tenido, solamente eran críticas principalmente a una persona, a un sector, pero no había propuestas a favor de la ciudadanía. Y estas son acciones que hoy está llevando adelante el gobierno del presidente Peña, reitero, que están empezando a tener gran impacto en la ciudadanía y estamos recién a inicios. El caso de Hambre Cero, recién hace prácticamente 15 a 20 días que hoy tiene una cobertura del 100%. En nuestro caso particular, lo que es Xerogaporá,
tiene un poco más de 7, casi 8 meses de inicio, en donde nosotros, por ejemplo, ya estamos anunciando para el mes de abril el Cerro Gaponá 2.0, en donde incorporamos 4 productos nuevos, ¿verdad?, que van a dar respuesta en base a la inquietud que hemos recibido de la gente. La posibilidad de construir en tu propio terreno, la posibilidad de comprar un terreno y construir en tu propio terreno, la posibilidad de comprar ya una casa terminada o departamento o dúplex terminado, y cuarto, la posibilidad de ampliar una casa ya existente cuando una familia ha crecido y necesita un dormitorio más, un sanitario más. En condiciones financieras que prácticamente inclusive países del primer mundo no tienen. Un financiamiento de hasta 30 años de plazo, una tasa del 6.5% en guaraníes constante. Esto realmente es algo que está inclusive siendo destacado fuera del país, de ser un programa en donde el Estado, a través de la participación del Estado, logramos tener este tipo de tasas y este tipo de plazos de financiamiento. Así es que para mí, Jorge, y he dicho también en reuniones dentro del equipo del gobierno y en las reuniones políticas, lo que tenemos que seguir haciendo es profundizando estos programas sociales, controlar, corregir, acompañar la denuncia y sancionar lo que esté mal, pero indudablemente lo que no podemos es dejar de hacer lo que estamos haciendo, porque es lo que necesita la gente y requiere el país. Justamente ahí, y para darle redondear eso y después pasar al tema de vivienda, yo leía hoy un tuit de una persona que está todo el día tuitea sobre el agro y compañía. Decía, no, lo que hay que hacer es dejar de darle almuerzo escolar y darle las herramientas para que ellos mismos generen su utilidad. Ese famoso discurso, no, hay que empeñarle a pescar y no darle el pescado. ¿Verdad? Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque, o sea, tenemos una realidad, cierto, lo ideal sería que todas las familias paraguayas tengan un ingreso suficiente para que yo no tenga ya que darle almuerzo escolar, porque en la casa entra suficiente dinero, pero la realidad pues otra. Y nosotros, esa realidad es hoy o ayer. O sea, nosotros no podemos decir, señor, ¿sabe qué? Durante estos próximos 8 o 9 meses en algún momento vas a conseguir trabajo. Mientras arreglate como puedas, no te damos almuerzo, no te damos a nada. No vamos a hacer nada por los chicos. Dejar nomás que se caigan de hambre todos los días, que sigan comiendo tortilla con cocido negro una vez al día y ya está. O sea, yo creo que está bien. De hecho, vemos las dos puntas. Por un lado, vos tenés el proyecto de Cerro Gaponá dándole trabajo a un montón de gente y dándole vivienda. Otra gente está generando puestos de trabajo, nuevos puestos de trabajo con sus acciones. Pero mientras tanto, hay que comer. O sea, es como que me lleva mañana, no tienen casa porque vino un temporal. Mientras tanto, pues le construí una, aunque sea de chapa con madera, y un mes o 2 meses hasta que se construye la casa de material. Y eso creo que sí, o sea, Cerro Gaponá, en el tema hambre cero, en algún momento lo ideal sería de acá a X cantidad de años que toda la población tenga acceso a un salario más que suficiente para poder darle comercio tranquilo a sus hijos sin que el Estado tenga que estar subvencionando eso. Pero la realidad es otra y hoy tenemos que cubrir, tenemos que solucionar hoy este problema. No dentro de 4 o 5 años decir, miren, se murieron de hambre, pero ahora en 5 años ya tienen trabajo todo y mientras tanto no dicen nada. Y eso es lo que yo no puedo entender, cómo no racionaliza a alguien que cree entender el tema campesino o el tema de la necesidad de la gente humilde, ¿verdad? Yendo nomás al tema este que vos hablaste de una cuestión ahí que es los 4 de Cerro Gaponá 2.0. Hablaste de los 4 modelos, ¿cómo se llama? De formato, digamos. 4 nuevos productos que estamos ofreciendo. Pero hay también una posibilidad, entendí mal, de que yo pueda ir y ver una casa que esté dentro del presupuesto y yo ya, porque ahora pues yo puedo comprar una casa que ya está hecha, pero dentro de uno de los proyectos que ustedes tienen, ¿verdad? Puedo comprar y me van a entregar dentro de X meses y se hace con un fideicomiso. Pero la otra vez leía que había una posibilidad de que se vea, no sé si ahora o en el próximo plan, ¿verdad? El tema de que yo vea una casa en la zona donde yo vivo, que tiene las condiciones, que está dentro del proyecto, que ya está hecha y que plantea al MUP que ellos me compren y yo financiarlo con el MUP, o no es todavía eso. No, es así, ¿verdad? Es más, te hago un ejemplo, Pipo. Supongamos que vos estás hoy en una casa que estás alquilando. Claro. Que inclusive te gusta esa casa. A partir del Cerro Gaponá 2.0, vos inclusive podés adquirir la casa en la cual hoy estás alquilando. Eso es lo que es, no te da que yo te diga algo, no. Inclusive, en vez a lo mejor del monto de alquiler, ya es el monto de tu cuota de que compraste la propia casa. O sea, podés comprar una casa terminada, un dúplex terminado o un departamento que ya está determinado, lógicamente acercando la carta de oferta. Vamos a estar explicando los procedimientos, calificás bancariamente y recibí el crédito, compras tu casa
y te pasás a pagar hasta 30 años al 6.5% en guaraní. Es decir, por eso vuelvo a reiterar, ¿verdad? Y no me quiero circunscribir solamente en lo que es el ministerio, sino un poco ahondar lo que dijo Jorge, porque yo creo que es el cuide de la cuestión de fondo. Los programas sociales que en estos primeros 18 meses se están iniciando en el gobierno del presidente Peña, están y van a ser de mucho más impacto en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Porque vos te podés imaginar, hoy estamos apenas 15, 20 días del programa Hambre Cero, ¿verdad? Hoy vos tenés entre 40.000 a 60.000 nuevos empleos, ¿verdad? Y eso lógicamente va a impactar a partir del fin de mes de este marzo que está llegando, vas a tener miles de cocineras que van a estar empezando a percibir su salario. También no hay que olvidar lo que se lanzó el día jueves, el programa de 1.000 kilómetros de pavimentación. Implica aproximadamente más de 10.000 nuevos empleos de personas que van a estar trabajando en la construcción de empedrado, pavimento, hormigón, asfalto, ¿verdad? Es decir, estamos en un momento de gran impacto e inversión en programas que benefician a la ciudadanía desde el punto de vista social, desde el punto de vista del empleo, ¿verdad? Y eso es lo que yo creo que hoy está buscando sectores de la oposición, de tumbar estos proyectos porque perciben, vuelvo a reiterar, que estos programas sociales van a ir penetrando profundamente en la sociedad y van a ir posicionando con mayor fuerza todavía para las próximas contiendas electorales al Partido Colorado, del Partido Oficialista, ¿verdad? El análisis que veo que hacen también me parece muy simple. Vos que estuviste en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la semana pasada me tocó entrevistar a un representante del sector de las empresas proveedoras del alimento escolar y a un productor frutihortícola. Ese solo hecho, cuando te dicen sectores de que siguen poniendo el ejemplo del Curecaldo, o al extremo del presidente del PLRA, que dice que es un proyecto innecesario, ¿qué dice este productor frutihortícola? Y ese me parece que aparte del beneficio del plato de comida de calidad y la generación de puestos de trabajo, ese productor dice, ya ubicamos nuestro producto de acá a diciembre o a noviembre. Cosa que anteriormente ellos podían llegar a tener mercado, pero era una incertidumbre. ¿Por qué era una incertidumbre? Por cómo estaba el tema del contrabando. Les generaba una incertidumbre. El precio incluso era variable, decían. Y hoy las empresas ya cierran contrato con estos productores de frutihortícolas, aseguran la compra, los productores aseguran su venta y tienen un precio determinado, fijo, quizás con un margen ínfimo hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de cómo está el mercado. Y eso anteriormente no se daba. Imagínate el impacto. ¿Y qué nos decía, ministro, este productor con el que hablamos? Ahora su hijo, que tiene 18 años, que terminó el colegio y que quería venir a la capital, le dice, pues tata, chamba, ponen 10. Le dice a su papá. Quiere decir que eso hace mantener otra vez la agricultura familiar, mantener la producción y que los jóvenes no estén migrando a las zonas urbanas. O sea, te das cuenta nomás, ese ejemplo nomás, el impacto que tiene este programa, que yo creo que Hambre Cero es el programa social más ambicioso en esta era democrática. Totalmente de acuerdo, Jorge, y te sumo más. Por ejemplo, la marcha que está prevista de la Federación Nacional Campesina el 26 y el 27, que históricamente ellos reclaman acceso a la tierra y apoyo a la agricultura familiar. El programa Hambre Cero básicamente abarca estos requerimientos, porque siempre, y yo fui ministro de Agricultura en el periodo del presidente Cartes, siempre la inquietud ha sido de los productores el acceso al mercado y la previsibilidad, porque como vos estás diciendo, uno no sabía si el precio en una semana, en cuánto iba a estar, en un mes. Hoy ellos están inclusive cerrando todo el año, de marzo hasta fin de noviembre. Entonces las propias empresas están interesadas en cerrar un precio ya constante, sí, para también manejar sus propios costos, ¿verdad? Entonces esa situación no se había dado antes, de tener la posibilidad de tener un mercado asegurado, que era un poco uno de los pedidos más solicitados por los pequeños productores de la agricultura familiar campesina. Entonces esto está cubierto con este programa, ¿verdad? Esto se puede hoy, inclusive hoy,
probablemente el inconveniente que vamos a tener es no poder dar respuesta a toda la demanda que se va a generar a partir del programa Hambre Cero. Se va a generar y se está generando lo que vos estás diciendo. Familias que antes emigraban a la capital en busca de trabajo, hoy probablemente no solamente van a quedar, sino habrán jóvenes que regresan a sus lugares para producir, teniendo la oportunidad de tener un mercado en donde poder ubicar sus productos y tener ingresos. Entonces, a mí me, vuelvo a reiterar ya antes, me llama tremendamente la atención lo que expresó el actual presidente del Partido Liberal, el colega Hugo Fleitas, el gobernador de Cordillera, de que no necesitamos un programa como Hambre Cero. Sinceramente, a mí me llamó poderosamente la atención y bueno, realmente... Llamativo porque estaba cuando se iba a hacer Hambre Cero chillaban porque no le iban a dar a su gobernador estrella de Central. Y ahora que hay Hambre Cero, no tiene que haber Hambre Cero porque no les gusta. O sea, primero querían, pero querían que sea para ellos. Ahora como no es de ellos, entonces no es negocio para ellos. O sea, está reconociendo que si no es negocio para la cúpula del PLRA y para los muchachos en ese momento, no queremos nada. No importa que él tenga hambre o no tenga hambre, el problema es que sea negocio para la cúpula, para los dirigentes, que son los que están haciendo, sacándose la fotito para plantear ahí marchas. Ahora, en este caso, cuando vos que estás recorriendo, yo veo que estás recorriendo el país y hablando con la gente y trabajando con la gente, sobre todo de sectores muy vulnerables y de sectores medios para abajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ve la gente? ¿Siente realmente que hay un cambio en ese sentido, que hay una mejora? Hay como un cambio de pensamiento en la gente que antes se sentía como abandonada. Bueno, ahí un poco voy a tomar por lo que vos expresaste en un momento, ¿verdad? No podés vos tratar de la misma manera a sectores de la sociedad. Hay niveles de pobreza, o sea, es casi una insensibilidad plantear, decir, bueno, no hay que dar el almuerzo, que la gente tenga trabajo y compre su almuerzo. Es como a los pequeños productores vos le decís, no podés acompañarle en prepararle su tierra, en poder ayudarle para que pueda mecanizar su producción, y diciéndole no, ellos tienen que adquirir maquinaria, tomar crédito y producir por su cuenta, porque es no administrar la realidad que está ocurriendo en el interior. Lastimosamente, muchos y miles de nuestros compatriotas probablemente no han tenido la oportunidad de tener un apoyo y acompañamiento. Y el Estado está para eso, para apoyar al más débil, a aquel que está gateando para que pueda caminar. Y eso es lo que hoy se está buscando y eso es lo que el presidente Peña nos está insistiendo permanentemente, de acompañar a los sectores menos desfavorecidos y de poder darle. Y vuelvo a poner el ejemplo, el caso de las viviendas sociales que estamos entregando, que tiene un nivel alto de subsidio, el 95%, ¿verdad? Vas a encontrar familias que es imposible que él pueda tener su propia vivienda a partir de poder pagar una cuota. Hay familias, mujeres, madres, jefas de hogar que tienen poca formación, que tienen poco ingreso e inclusive no tienen tiempo porque están cuidando sus hijos y dentro de eso están generando un pequeño ingreso para poder sustentarse. ¿Cómo le vas a exigir que él que pueda tomar un crédito y que compre una casa y con eso va a pagar su crédito? Eso es imposible cuando vos ya tenés una realidad en el campo. Familias mujeres tienen 35, 45 años. ¿Cómo le vas a plantear esa posibilidad? O adultos tienen más de 50, 60 años. Es una realidad que existe en el campo. Y son personas a las cuales no podemos desconocer y no podemos no mirarles. Al contrario, son las personas y la familia a las cuales el Estado tiene la obligación de acompañar y apoyar. Y eso es lo que hoy se está haciendo desde el gobierno, acompañando principalmente a los sectores más desfavorecidos, sin dejar de lado también a la clase trabajadora, en el caso de nuestro programa Ciro Gapona, apunta a darle vivienda. Hoy nosotros tenemos 1 millón de paraguayos que no tienen casa. 500.000 que están en casas alquiladas y 500.000 que están en casas prestadas o cedidas, ¿verdad? Esa es una realidad que están en los datos estadísticos. Entonces nosotros tenemos que trabajar para dar también respuesta a estos sectores, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo y por eso estamos en estos programas que te había comentado anteriormente. Puntualmente, caso Ciro Gapona. Le escuché el otro día a un amigo tuyo, economista, que está en el grupo Bierzi, que describe un escenario catastrófico
permanentemente. Y sin embargo, entre paréntesis, ese grupo empresarial cada vez está más, se cierra más negocios, crece más el potencial económico de ese grupo, que está muy bien, ¿verdad? Pero hay un divorcio muy grande entre lo que ellos destacan en sus medios y lo que hacen, ¿verdad? Y ahí hay un economista y dice, un posteo, Cerro Vaporá no prendió. No fue lo que ellos nos anunciaron. Y ahí yo digo, no tener los datos reales, pero un solo elemento que a mí me parece válido ya, que no solamente se traduce en la cantidad de gente que hace uso de este programa Cerro Vaporá, sino en el sector privado, lo que creo que en un par de ocasiones mencionaste. El sector privado entró también a bajar el porcentaje en el otorgamiento de préstamos para la vivienda. Las tasas de interés y los plazos. Las tasas de interés. A consecuencia de Cerro Vaporá, a partir de la salida de nuestro programa, el sector privado con su financiamiento propio bajó su tasa y también alargó su plazo. ¿Verdad? Como vos decís, Jorge, ese solo hecho de que nosotros aparecimos, y yo siempre dije que somos una especie en su momento de Petropar, de poder regular el valor inmobiliario, ya es un gran logro. Pero aparte de eso, sumarle que no es verdad. Estamos teniendo resultados, ya son más de 7 proyectos de nuestra versión 1.0 que están en ejecución y hoy estamos a 30 días de iniciar nuestra versión 2.0 con 4 productos nuevos. Entonces, si eso no es logro, ¿qué puede ser más logro que eso? Y después el otro punto, que a propósito de esta movilización, que finalmente se hace el 26, ¿verdad? Dijeron el 25 el 26, es que coincidentemente con la marcha campesina. Y creo que juega Paraguay el 25, si no estoy seguro. Claro, puedes decir, si hacen el 26, quieren hacer que coincida con la marcha campesina, la histórica movilización de la Federación Nacional Campesina. Ellos quieren un muerto, como siempre, una marcha con un muerto que es su caballito de batalla. Estamos acostumbrados, digámoslo con todo nombre y apellido, porque acá no les importa, mejor si el muerto no es conocido de ellos, ¿verdad? Como hicieron con Rodrigo Quintana, como hicieron todas las veces. Ellos quieren una marcha con un muerto porque ellos creen que la marcha con muerto, sueñan con su marzo paraguayo del 99, con el que era otra coyuntura, ¿verdad? Totalmente. Y que haya un muerto y que caiga el gobierno. Eso nomás es su sueño, su planteamiento. Ya se lo hicieron al gobierno de Cartes con Rodrigo Quintana, que plantaron un muerto y lo hemos demostrado acá en televisión. Hemos demostrado cómo ellos armaron todo ese show. Y es toda una historia montada donde hubo un mártir puesto por ellos. Ellos pusieron la carne de cañón para que sus mismos fusileros le dispare. Entonces, el que va ahí y se presta a eso es otro tonto más. Realmente, van a movilizar sus huestes, sus equipos que son poquitos. Ya hemos visto las movilizaciones que han hecho, el PLRA, Efraín Alegre en el gobierno contra la enmienda. Cuando ellos movilizan a la gente, realmente en el caso de Quintana no había nadie en la plaza. Desde marzo del 99 no hay movilizaciones masivas de gente. Desde el 2017 no fue una movilización masiva, fue una patota contratada del Bajo con unos cuantos paquitos de Efraín que armaron un desastre, quemaron autos, quemaron todo y se les dejó actuar. Y ahí se montó toda una historia, por eso tampoco el gobierno tuvo que hacer un juicio político ni nada, porque no tenía gente esa marcha. Y todas las marchas que se han hecho, la única marcha que ha tenido gente desde esa fecha, de 2017 a hoy, casi 8 años, fue contra el gobierno de Marito, cuando Marito tuvo que echarle a Mazzoleni, a Juan Ernesto Villamayor y otros más, porque ya era insostenible el gobierno de Marito, y creo que eran 4.000 o 5.000 personas en la plaza que no fueron convocados por los partidos, porque obviamente esos partidos políticos estaban todos en connivencia con Marito y no iban a convocar a nadie, y fue la gente espontáneamente. O sea, cuando convocan ellos, cuando convoca Katia o la coordinadora de no sé qué cosa, cuando fue la de los estudiantes con la mentira, esa del comienzo de este gobierno, con la mentira, esta es la historia de que iban a cortar el arancel cero. ¿Cuánto con una cuadra de gente? Y movieron cielo y tierra. Entonces, yo, en serio, legítimamente, yo puedo creer que alguien puede todavía seguir siguiendo a Tito Saguier, a Celeste Amarilla, a Esperanza Martínez, si ni siquiera los votan. Ahí sobre el punto, yo me preguntaba, ministro, sobre qué eje discursivo van a cabalgar. Yo reivindico absolutamente el derecho que tienen todos los sectores
a manifestarse, 100%. No estoy diciendo, al contrario, reivindico. Pero ¿qué bandera ellos desplegan? Dicen salud, educación y mencionan lo de hambre cero. Y anoté acá, para compartir acá en el programa, 4 puntos que vale como ejemplo. El director del hospital de Itagua, noviembre del año pasado, cuando hubo un problema allí, sindicalistas que fueron removidos del cargo, en una etapa estaban construyendo un pabellón, estaban remodelando, clausuran un sector y sacan la foto de allí y dicen, en estas condiciones está el hospital. Ya sabes, tapa de qué diario fue esa fotografía. Cuando que en realidad después no sé de cuántos años se hizo una inversión de más de 25 mil millones de guaraníes para mejorar la infraestructura en ese hospital. ¿Qué dijo el director? Eso fue un montaje. Salud. El otro, el ministro de Educación, País Ramírez, nos dijo acá, publican en estas condiciones arrancan las clases. Y sacaron la foto del depósito del colegio de la escuela Juan Ramón Dalquis, que está acá en el barrio Ricardo Brugada. Y dice País Ramírez, si publicaban la foto de otra escuela, yo a lo mejor digo, sí, de 6.000 que faltaban mantenimiento, nosotros arreglamos 4.000, faltan 2.000. Pero si sacaban de otra escuela, yo me callaba, pues justo sacaron la foto de la escuela Juan Ramón Dalquis donde se había hecho las reparaciones. ¿Qué te dice eso? Montaje. Curecaldo, no quiero entrar en el detalle, todos coincidimos en que eso fue un montaje. La semana pasada, la directora del Hospital Materno Infantil de Loma Prietá, el tema de los ratones, tienen ya identificados nombre y apellido de exfuncionarios que tuvieron que sacar, fueron y montaron la historia de los ratones. Eran unos ratoncitos blancos que trajeron eso de laboratorio que se meten ahí y sacaban una foto. Entonces, cuando yo digo, por supuesto que desde la prensa nosotros tenemos que tener también una mirada crítica, no solamente aplaudir. Hay cuestiones, y el propio presidente Peña dice, falta un montón. En 20 meses de gobierno falta un montón. Pero una cosa es la crítica, otra cosa es la manipulación, el montaje y la mentira. Y cuando vos haces estas observaciones, hay un intento de amedrentar a la prensa. Eso no es amedrentamiento a la prensa. Ese es un llamado necesario que tienen que hacer ustedes cuando estas evidencias señalan de que acá hay un montaje para erosionar diferentes áreas, sensibles por cierto. ¿Cómo no va a ser sensible la educación? Las condiciones de materia de infraestructura, tema de la salud y tema de la comida de los niños. Pero tenemos que tener también nosotros la capacidad, y creo que sí la gente tiene la capacidad de darse ya cuenta, de discernir, ¿verdad? ¿Qué es campañita mediática? ¿Qué es montaje? Pero en líneas generales, la bandera que hoy desplegan para hacer la movilización del 26, yo no encuentro un hecho razonable y objetivo. Mira, Jorge, al igual que lo que vos estás expresando, yo también reivindico la posibilidad de expresar libremente, ¿verdad?, lo que uno puede pensar. Yo creo que el gobierno va a trabajar para garantizar estas movilizaciones que están anunciando, que las mismas se puedan realizar y puedan expresar pacíficamente, ojalá que sea pacíficamente lo que están reivindicando ellos, ¿verdad?, o la gente que se va a movilizar. Nosotros estamos abiertos para recepcionar, escuchar las inquietudes, pero así como vos estás expresando, yo coincido en tu análisis, ¿verdad? Cuando vos tenés, por ejemplo, vamos a volver al caso de hambre cero, 1 millón de platos que vos estás sirviendo por día, y que vos expreses que de esos 1 millón a lo mejor tenés 100, 200 platos que pudiesen tener algún tipo de inconveniente. En un inicio, estamos hablando a lo mejor del 0,01% de los platos que se están sirviendo, cuando vos tenés el 99,9% que no tiene inconveniente o denuncia, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido la ciudadanía hoy ya tiene su forma también de sacar su información y su verdad, ¿verdad? Yo creo que hoy la ciudadanía cada vez más tiene esa capacidad de análisis y de saber qué información es una información que realmente tiene sustento,
cual información empieza a intentar manipular o cambiar la opinión, porque en realidad es la ciudadanía la que está sintiendo ese programa. Cuando vos tenés 3, 4, 5 niños que están yendo a una institución educativa y que están desayunando y almorzando, que te genera a vos y a tu familia un ahorro importante mensualmente por cada niño, claro que tu concepto es absolutamente diferente. Cuando una familia que no tiene ni ha tenido ninguna oportunidad, de una madre soltera con hijos, familias humildes, hoy reciben la llave de su vivienda y dejando su casa de tabla, de techo de chapa, y pasa a una casa de material con piso, revoque y con todas las comodidades, lógicamente él tiene otro criterio a lo mejor lo que están expresando ciertas personas, ¿verdad? Y eso es un poco lo que hoy se está llevando adelante y es lo que en el interior están y también en capitales está sintiendo, ¿verdad? Nosotros estamos convencidos y decía por eso nosotros tenemos que persistir en la línea que hoy estamos trazando de fortalecer los programas sociales que está llevando adelante el presidente Peña. Y por supuesto, claro, si hay inconvenientes, si hay algún tipo de irregularidades, están abiertos los canales de denuncia, se van a abrir las investigaciones y de ocurrir algún hecho irregular, las sanciones correspondientes para que finalmente este servicio o este programa realmente sea 100% efectivo y 100% correcto. Pero eso no hace que se quiera anular, como es lo que ha planteado Hugo Fleita, un programa tan importante, porque a lo mejor el 0,1 o 0,01% haya tenido inconvenientes, que absolutamente es razonable y lógico, vuelvo a reiterar, en el inicio de programas tan importantes como el caso que hemos mencionado. Y complejo como el caso de Hambre Cero o Cero Gaporá, que estamos en los inicios, ¿verdad? Claro, es como cuando me acuerdo empezó, porque la crítica de Cero Gaporá era que era muy complicado. No es complicado. La gente está acostumbrada a que tenga que a formalizarse, a tener ordenadas sus cosas. Y una vez que vos aprendés ese mecanismo, ya te sirve para todo. Es más, Pipo, perdón que te interrumpa ahí, pero inclusive si uno verifica en los países de la región o en otra zona, programas sociales similares han tenido su proceso de aprendizaje y de evolución. Por ejemplo, uno de los programas sociales en cuanto a vivienda más exitosos que tenemos en América Latina está en el Brasil, el programa Mi Casa, Mi Vida. Pero ¿cuántos años tiene ese programa? Tiene 15 años hoy por hoy. Y ha pasado también por situaciones de evolución y de mejoras para consolidarse finalmente. Hoy ya nadie discute, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hoy estamos haciendo, ¿verdad? Arrancando con programas históricamente perseguidos y deseados por toda la ciudadanía, porque yo te puedo asegurar que los padres de estos 1 millón de niños, si vos le preguntás si hoy no están o no contentos de que sus hijos tengan la posibilidad de tener un desayuno, de tener un almuerzo en sus casas, yo creo que si él escuchara la opinión de estos 1 millón, el concepto va a ser totalmente diferente a lo que pueden expresar ciertos sectores, ¿verdad? Por último, estaba nomás mirando la lista de esta movilización del 26. 2 organizaciones. Federación de Estudiantes. Y yo digo, Hambre Cero, 90% se va a renovar el mobiliario en las escuelas públicas. 90%, ¿después de cuántos años? 20, si no es más. Letrina cero. Letrina cero. Y voy a decir, Federación de Estudiantes por el tema de la situación de la educación. Después veo Federación de Adultos Mayores. Y vos decís, ¿y la ley de universalización de la pensión de los adultos mayores? Anteriormente ellos tenían que buscar un gestor y a la municipalidad, y hoy sin embargo se ha simplificado y de manera automática ingresan al sistema. Entonces por eso digo, cuando es tan genérico todo en sus reclamos, al final no es nada. Porque si a mí me dicen que yo me iría, hoy necesitamos acelerar el proceso de transformación de un sistema de transporte público, yo me voy a acompañar. Yo digo, ¿por qué no estamos todavía sacando rápidamente una cuestión que le afecta de manera rápida, directa a la gente, a todos? Ahí me voy a ir, pero es concreto, puntual. Pero cuando te vienen con una cuestión así genérica, al final vos decís, cuando hablan de todo, al final es nada. Y ahí el otro día, un colega me decía, cuando yo hacía referencia al tema del nivel de convocatoria, y ahora me confirman que se suma a la marcha de la Federación Nacional Campesina. Yo decía, ellos dudo mucho del poder de convocatoria.
Y me decía este colega, ellos no quieren tener poder de convocatoria, ellos quieren armar lío. Y ahí aparecen los jóvenes liberales, ahí aparecen los de Steven Patrón y compañía, para hacer exactamente eso que ya lo han hecho. Entonces eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso para un Ayer vimos en proceso Argentina democrático. cómo movilizan, por ejemplo, barras bravas, convocan a barras bravas para Sí, el una miércoles marcha la de semana pasada, jubilados. impresionante Así que fue. tienen que ver los jubilados con los barras bravas. Se van los barras bravas a incidentar, a golpear, a romper, a quemar. Los jubilados no van a hacer eso, van a ir a marchar, van a reclamar. Terminó la marcha, terminó la marcha, y reclamaste. Que eso es lo que está permitido por la ley. Cuando vas a una marcha, la ley permite una marcha en la cual vos tenés que respetar las normas, vas a hacer tu reclamo, plantear tu reclamo, hacer tu acto y te vas. No entras a un conflicto, queremos entrar y tomar el parlamento, prenderle fuego a esto, quemar los otros, quemar cubiertas, romper autos, dar vueltas locales, saquear, que es lo que quieren hacer siempre, tratan, ¿verdad? Cada vez con menor éxito este equipo de patoteros que tiene el PLRA, que yo no sé si está disponible o no como estaba antes, en la época de Efraín, ¿verdad? Y dudo mucho de los que hoy están ahí tengan la capacidad de mover a nadie porque no tienen el menor liderazgo posible que hay. Entonces, espero que los campesinos sean astutos, sean más inteligentes y no se dejen usar, ¿verdad? Porque esto es dejarse usar para que su reclamo se pierda entre las locuras y los delirios de determinados bandidos que siempre han manejado ciertos negocios. Como vos decís, vos no lo querés decir, está bien, pero Hugo Fleita hoy no le gusta Hambre Cero porque no maneja él, porque no está en el negocio él, y a Celeste Amarilla está en el negocio, yo no sé, si no le gusta Hambre Cero, ¿para qué está en el negocio ella? Me llama la atención, ¿verdad? Pero está ella con tal de hacer ruido y decir estupideces, hay unos cuantos ahí que, no sé, están pescando en río revuelto y ni siquiera está revuelto el río, eso es lo peor de todo. Sí, realmente en relación a la marcha, por ejemplo, la gente de la Federación Nacional Campesina, que viene hace décadas ya llevando adelante este tipo de movilizaciones, al menos en mi experiencia, cuando estuve en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, un grupo bastante homogéneo, organizado y con ideas claras, en donde ellos tienen sus propuestas muy bien definidas, ¿verdad? Y donde normalmente ellos no permiten que se mezclen sus reivindicaciones con ningún otro sector, ¿verdad? No sé cómo sería este año, pero al menos la experiencia que yo conozco de ellos es siempre ellos vienen con sus reivindicaciones, con sus propuestas y se trabaja con ellos, ¿verdad? Y bueno, vuelvo a reiterar, la posición del gobierno va a ser la de trabajar de manera a garantizar las movilizaciones que están siendo anunciadas, que la gente tenga la libertad de poder hacer sus manifestaciones dentro del marco de la ley. Eso es lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Nosotros esperamos que la gente no pueda buscar generar algún tipo de lío, como vos estabas expresando, que ocurre a veces en países vecinos, y que libremente cada sector pueda expresar sus ideas y sus reclamos. Y bueno, nosotros estaremos pendientes de escuchar estas propuestas y estos reclamos y trabajar en la búsqueda de las soluciones de los diferentes sectores que se puedan presentar. Y bueno, ojalá que esas movilizaciones sean tranquilas y normales, como básicamente ha ocurrido, a excepción de algunos años, ¿verdad? Ellos siempre han venido, vuelvo a reiterar, la gente de la Federación, con sus ideas y sus reclamos que son legítimas de atender y de escuchar. Ministro, gracias por su tiempo, muy amable. Al contrario, gracias a usted y saludo a toda la audiencia. Nosotros hacemos una pausa, pero antes explotamos todo en Bristol. Vení, aprovecha el Black Friday todo el mes de marzo, hasta 50% de descuento. Celulares, televisores, heladeras, motocicletas y mucho más, con los mejores precios del país y además sin entrega inicial más envío gratis. Llámanos al 519-4000, escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o acércate a cualquiera de nuestras más de 90 sucursales en todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Seguimos en Cara o Cruz. Segundo bloque, ya está con nosotros Eduardo González, secretario general de la ANR. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge. Saludos también para Pipo y para toda la gran teleaudiencia de este programa. Interesante es lo que pasó la semana pasada. Mencionábamos recién. ¿Usted se dio en cuenta la fuerza y el ruido que tienen los defensores del abdismo? Mediático
¿Cuántos son? 90% de la prensa. Yo hice el cálculo el jueves de mañana, hice el cálculo de cuántos medios, de cuántos canales hay nomás de aire. Si vos sumas canales de aire, hay 8 canales de aire, creo que hay 7 son de ellos. De cable del 80%, 90% de ellos. ¿Y Las de radios radio? AM hay 2 contra 14 radios. Más medios digitales hay no sé cuántos. Troles en las redes. Le dan espacio. Hay gente que está haciendo ronda de medios. Esta semana, yo no sé cómo aguantó. Que hizo una gira de medios de comunicación entre abogados y compañía. Toda la defensa de este grupo, porque no quiero decir el caso de Mario Daudo Benítez, porque en realidad él todavía no está entre los acusados, porque ese es su renuncia a los fueros con Piolita, que no existe en la ley. Es una payasada, ¿verdad? Y sigue hablando de que renunció a su fuero. Alguien que no puede renunciar a su fuero es una payasada. Me hace muy tonto entrar en ese juego. Estos acusados, los abogados, y lo han dicho ustedes muchas veces, creo que lo dijo Pedro Velar y lo ha dicho vos también, doctor. El tema de nadie refuta las pruebas. Porque las pruebas son tan contundentes. Porque vimos todo, pues. O sea, esto no es algo que vos investigaste y descubriste. Mira, descubrió Pedro Velar en una investigación que él hizo, o la fiscalía descubrió documentos que nadie sabía existían. Chats que no había. Esto son cosas que, sí, voy a te sorprender. No, esto lo vimos en vivo y en directo. ¿Verdad? Esto vimos, acá este tipo está publicando en su Twitter los movimientos de la cuenta, de la facturación de un tipo privado. Este está mostrando cómo una empresa privada le facturó a otra empresa privada. Esta senadora está contando, estoy leyendo el informe de CEPRELAT. O sea, en tu cara hicieron. El presidente de la República diciendo en un discurso, fulano de tal cobra sueldo en tal lado, yo vi. ¿Dónde viste? Entonces, es tan difícil rebatir las pruebas que van a discutir estupideces, o sea, tonterías. Y vos le escuchás a los 5 o 6 abogados repitiendo el mismo discurso, repitiendo la misma, que en algunos casos, yo creo que en los casos, por ejemplo, de estos que son los pinches, estos que estaban en la CEPRELAT, los que rango más bajo, todavía vos podés ver, bueno, su culpabilidad, cómo se demuestra, si fueron ellos o no filtraron ellos, eso se va a demostrar ya en una pericia informática seguramente. Pero los que estuvieron hablando, como el abogado Mauri Espíndola, creo que es Cecilia Pérez, ¿cómo puede refutar lo de Mauri Espíndola? El abogado de Marito, ¿cómo puede refutar lo de Marito? El abogado de Arrey, ¿cómo puede refutar lo de Arrey? Entonces, no refutan, sino que se van a donde les dejan hablar, donde les preguntan lo que ellos quieren, donde no hay repreguntas incómodas, y le dan un speech hablando de la persecución política, Y nadie dice, pero ¿y el tuit de fulano? Nadie le pregunta. Entonces, yo no sé, no quiero pensar que la opinión pública es inteligente o no es inteligente porque analiza o no analiza. A lo mejor ni siquiera le importa este caso a la opinión pública en general, ¿verdad? Porque es un caso que no toca, no le toca en el día a día, pero sí tiene que llamarnos al resto, a la opinión pública, preocuparnos un aspecto de esta cuestión. Si a Horacio Cartes, siendo expresidente de la República, le tocó y le pasó esto, lo que te puede llegar a pasar a vos, ciudadano común, si te cae en manos estos tipos. Y estos tipos llegan al poder nuevamente y este sistema que ellos plantearon, sigue funcionando esta estructura. Y ahí sí tenemos que preocuparnos, porque puedes terminar preso sin saber por qué. Eso es lo grave, me parece. Y, Piposo, ¿pensás que no pasó? Sí. ¿Por qué? Arnaldo Yucio, René Fernández, Carlos Arregui, Fuster y compañía eran todos fiscales. ¿Vos te pensás cómo manejaban sus causas? ¿Cuántas veces se había dicho por qué a un sector nomás, cuando eran fiscales, le perseguían? Y hoy nos damos cuenta, ¿verdad? Hoy nos damos cuenta de esto. Y sí, quiero empezar por lo que está diciendo en esa parte que es importante. Lo otro es que decir, porque quiero reafirmar la cuestión mediática, pues hay que hablar un poco también de la cuestión de fondo, ¿verdad? Pues, estuve también leyendo la acusación para verificar algunos puntos, porque yo conocía la denuncia y ahora después pasó la imputación se dio un momento, fue muy ajetreado, pero en la acusación es mucho más interesante todo, ¿verdad? Y justamente es que no vuelva a ocurrir esto, ¿verdad? O sea, esto no puede volver a ocurrir. Vos no puedes aprovecharte del aparato estatal para perjudicarle a tu enemigo político de turno. Y eso se puede corroborar totalmente. Y no es una cuestión de relato nomás, porque cuando se produce la denuncia, yo conocía la denuncia, pues estaba con el presidente Cartes,
Y siempre decíamos, no, este es un relato de hechos que durante el proceso de investigación se puede determinar si ocurrió o no ocurrió. Y era justamente Twitter, que realizaban en ese momento, exposiciones públicas en discursos que lo hacían, y después publicaciones periodísticas que corroboraban todo eso. Eso era el relato de hechos de Y la el denuncia. informe de Gafilat. Y después comienza la denuncia y comienza la investigación. Comienza la investigación que dentro de todo, yo te digo, y yendo un poquito a la cuestión de fondo, veo muy bien elaborado, o muy bien elaborada la investigación por lo que es el resultado final de la acusación. Porque ahora me imagino por todo lo ocurrido, porque ahí también quiero señalar algo. Es muy, yo no sé cómo van a defender, por eso nunca defendieron, porque siempre nosotros, una vez estuvimos, creo la semana pasada, estuvimos conversando, Pipo, Sí. y también con Jorge, acá yo no veo nunca una defensa que realizaron realmente lo ocurrido. Y finalmente mencionaste a una de las abogadas que finalmente no sé por qué intervino tanto mediáticamente, porque su cliente realmente no estaba investigado, ahora se lo va a investigar, pero era una de las que más era mediatizada en su momento. La vocera. La vocera. Y acá uno ve, ahora puedo señalar, estuve mirando la acusación de los 5 imputados, desde Arrey, Yucio, Fernández, la Carmen Pereira, Farías, Preda, Pereira, ¿verdad? Y uno ve que esta acusación se basa en 2 hechos que son concretos. La primera, un informe que todo se produce a partir del 2021, ¿verdad? Son designados, están los decretos que lo designan a ellos como autoridad, y ahí hay reuniones que se producen al final de diciembre del 2021. ¿Pero por qué? Producto de un pedido de informe que vino de Panamá. Ellos ya conocían ese detalle y comenzaron a operar porque toda esa información era información privilegiada, confidencial que tenían. Y aquí hay que ser claros. La propia norma, la propia ley 1015 que crea la CEPRELAT establece en su artículo 32, es importante saber esto, ¿verdad? Y que la ciudadanía también escuche, ¿verdad? A veces aburre, pero hay que decirlo, ¿verdad? El artículo 32 de la ley de CEPRELAT dice, del secreto profesional, todas las personas que desempeñen una actividad para la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes, y cualquiera que reciba de ella información de carácter reservada o tenga conocimiento de sus actuaciones o datos de igual carácter, estarán obligadas a mantener el secreto profesional. El incumplimiento de esta obligación acarreará la responsabilidad prevista por la ley. Y eso es lo que deriva después justamente a los hechos que están tipificados en el Código Penal. Y acá, como te digo, son 2 porciones fácticas. A partir de ese pedido de información, lo que uno ve es que se crea un informe especial que tiene el nombre, le voy a decir, elaboración y filtración del informe de inteligencia financiera número 10/22, referencia MARA 0419-922-MP. A partir de ahí ellos elucubran todo cómo ir afectando realmente al enemigo político de turno, porque de ellos ya había, y acá también ve cómo están todo consolidado ese grupo de la enmienda que se mantuvo, porque acá, si yo veo realmente, dice ministros de Mario Abdo Benítez, pero la verdad que son todos de la oposición, o sea, acá no hay un colorado. Y uno ve un relato de hechos, inclusive dicen cuándo son las reuniones y todo está corroborado, Pipo. Corroborado por el libro de asistencia. Cuando yo me voy a una institución, dice quién entra, está todo corroborado. Como también los pedidos, cuando ve ese pedido, esos informes que se dan y se remiten de computadora a computadora, uno ve el seguimiento que se está haciendo en la elaboración de ese informe totalmente tendencioso. Y como también a partir de ese informe, inclusive ellos van filtrando a la prensa o directamente al propio presidente de la República, ese entonces, Mario Abdo Benítez, porque Mario Abdo Benítez, al tener información, porque esto empieza en diciembre, se va trabajando en febrero, marzo, en enero vamos a recordar que está esa conferencia, o sea, la convocatoria de la comisión que hizo Lilian Samaniego, donde finalmente no hubo quórum, pero igual se le dejó hablar a Yucio, y él sale con ese PowerPoint a elaborar todo esto. Que hasta el día de hoy no se fue a aclarar. Exactamente, ¿verdad? Y ahí también está cuando el propio presidente agarra en base a eso, a esas informaciones que tiene, y acá está todo relatado correctamente, donde él agarra y en un discurso dice, fulano y fulano, que es Boydanich y Santiago Peña también lo vincula, estaba cobrando un dinero, ¿verdad? Que era una información confidencial que se tenía en ese momento. Y como eso, inclusive, y acá se relata quién dio orden para que se haga tal o cual cosa de la declaración testimonial. Que encima sumémosle que no configuran delito encima. Sí, exactamente. Si eran delito, vos podés cubrirte con eso. Pero corroborado ese relatorio hecho por declaraciones testificales que ya se tomaron durante el periodo de investigación.
Eso por un lado, ¿verdad? Y acá es claro todo, son 60 páginas, pero que uno va viendo, inclusive a partir de los informes que va recibiendo, hay una concatenación entre lo que dicen las autoridades en ese momento y las publicaciones que se realizan 10 minutos después, 15 minutos después, al día siguiente. Increíble, ¿verdad? Y toda la filtración que se da a partir de la prohibición que existía. Y después la otra parte fáctica se refiere justamente a ese informe que vino de la Fiscalía de Panamá, que manejaba que era solamente los órganos recibidores de la policía, la policía, era CEPRELAB y otro órgano más, pero acá como inclusive se van ellos vinculando a la policía y a partir que le vinculan al subcomandante, porque están acá, porque todos se fueron a declarar, van indicando quiénes pedían que se introduzca tal o cual elemento probatorio. O cuando se hacen los informes negativos y se dice buscar los antecedentes de informaciones de prensa negativa de Horacio Cartes para agregar el informe. Está todo en la investigación. Y te digo porque está muy bien relatado en los hechos, en la porción fáctica. Entonces, eso está corroborado. La porción fáctica, los hechos, los documentos que acreditan eso, más las declaraciones testificales. Entonces, evidentemente que el abogado defensor no tiene de dónde agarrarse. Entonces lo que hace es chicanear y pasar diciéndose lo mismo, porque yo le iba a reír desfilando por todos los medios a favor de ellos, pero nunca escuché decir, yo no hice esto, yo no hice aquello. Acá hay una cuestión que me parece fundamental. En el eje discursivo de los abogados, defensores de los acusados, es presión del cartismo, la fiscalía sometida, la acusación que redactó o la imputación que redactó Pedro Velar. Ese es el eje discursivo. La semana pasada le escucho a Cronaueter por primera vez hacer referencia a la cuestión de fondo, pero solapadamente. ¿En qué parte? Cuando dice los funcionarios de la CEPRELAT fueron a declarar en el marco de esta investigación y de este proceso, pero fueron obligados a declarar por Liliana Alcaraz. ¿Y por qué eso? Yo digo, por fin mencionaron algo solapadamente. ¿Y por qué es importante lo que declararon los funcionarios de CEPRELAT en este proceso, en esta investigación? Porque los funcionarios de CEPRELAT sabían perfectamente, con nombre y apellido, el modus operandi. Los funcionarios de CEPRELAT sabían que le impusieron a Daniel Farías con un escritorio, le dieron la clave para acceder a toda la información confidencial. Los funcionarios de CEPRELAT sabían que Carmen Pereira daba orden por mail investigarle a Eduardo González. ¿Pero por qué, doctora? Porque es de honor colorado. Pero lo grave otra vez de todo eso, que vemos en esto, no es en la filtración, que sí es un delito que está allí en la ley. Lo grave de todo esto es haber accedido a esa información confidencial, real una parte, pero construir un relato mentiroso, manipular y fraguar el contenido de ello. Y ahí es donde el doctor Pedro Velar pone varios ejemplos, donde incluso acá nosotros en nuestro canal en un momento fuimos invocados, de que supuestamente este canal compraba cigarrillos, cuando que en realidad se demostró que eso no era. Ahí tenés una prueba. Está ahí eso. Ahí está, ¿verdad? Está eso señalado. Y ahí tenés la mala fe de la construcción de ese informe de inteligencia financiera. Porque la filtración per se, yo digo, y a mí me encanta, tenemos discusión al respecto, pero a mí me encanta recibir como periodista filtraciones. Porque yo no estoy obligado a guardar confidencialidad como sí los funcionarios públicos en general y los de la CEPRELAT en particular. Pero lo grave en la construcción de ese informe de inteligencia financiera es datos fraguados, falsos, a partir de datos objetivos y fueron construyendo un relato falso. Voy a seguir discutiendo, aunque vos te enojes. Yo puedo, como medio de comunicación, publicar una información grave sobre una persona, sea funcionario o no. Hecho grave, estoy denunciando un delito. Pero yo no puedo publicar el movimiento de la cuenta corriente de Jorge Torres para que vea la gente cuánto cobra Jorge Torres de sueldo. ¿Qué interés público hay en que Jorge sepa cuánto cobra Jorge Torres? Del sector privado. Entonces, ¿qué tiene que ver en ABC Color o los diarios medios que publican el sueldo de Santiago Peña o el sueldo de Boydanich si no es de interés público? Y menos aún de Santiago Peña, porque ni siquiera Santiago Peña estaba siendo investigado por nada ni acusado de nada. Era un ciudadano más que era candidato o era precandidato y estaban publicando cuánto cobraba de sueldo. ¿Cuál es el interés público en eso? Ninguno. O sea, el morbo,
Entonces, ahí el medio de comunicación pierde el eje y pierde la legitimación que le da a decir, no, es de interés público que esto se sepa, así es la gente. No, eso, ahí se sobrepasa el límite de la libertad de prensa y la protección de la fuente, cuando se es parte y cómplice de un crimen, de un delito. Pero en parte ahí, Pipo, en parte hay una cuestión para mí de interpretación también, por lo que dice la Constitución. Una cosa es la opinión y otra cosa es la información. La información, la Constitución establece claramente, debe ser veraz, ecuánime, objetiva. Y precisa. Y precisa. Si yo estoy informando, es una cosa que te obliga la propia norma constitucional a hacerlo. Si yo estoy opinando, puedo opinar y, bueno, cada uno se hace responsable de lo que opina. Pero cuando yo estoy informando, sí hay una norma, porque hay algunas cuestiones que también hay bienes jurídicos que deben ser protegidos de una u otra manera, ¿verdad? Entonces, pero acá estoy buscando una parte que es tan interesante, donde cuando los funcionarios de mayor jerarquía, que no te digo ni que se le dicen, incorpore este informe, y uno de ellos se niega a hacerlo. Y se fue a declarar y dijo, yo me negué a incorporar esa información. Y le dicen a Rey, no quiere incorporar, y entonces igual él ordena que se incorpore esa información falsa. Está en la acusación. O sea, y está acreditado, porque declaró en la fiscalía, me imagino que vaya al juicio oral a declarar. Pero está, yo tengo ahí, que le pasé a producción, el informe de Gafilat, donde habla de la gravedad de la filtración otra vez. O sea, una institución internacional que es la supervisora de todo ese control le dice, cuidado, eso le cuesta el puesto a Rey. O alguien se olvidó de eso, que a Rey no terminó como director de presidente, como ministro de Cepellat, terminó en Fomento como director, porque hubo que sacarlo por las filtraciones denunciadas por la propia Gafilat. ¿Me permitís? La acusación, por último, la divulgación de datos e informes de inteligencia de carácter confidencial realizada por el entonces ministro de Cepellat, Carlos Adolfo Arregui, y los funcionarios Carmen María Pereira, abogado, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohen, no pasaron inadvertidas para Gafilat, puesto que en su informe de evaluación mutua a la República del Paraguay del mes de septiembre de 2022 se consignó lo siguiente. Al respecto, preocupa al EE la filtración de reportes de inteligencia financiera diseminada por la UIF, en los cuales se han llegado a publicar en portales de Internet, incluyendo páginas completas del IIF, y algunos medios publicar en portales de Internet, incluyendo páginas de algunos medios, han denunciado haber tenido acceso a estos informes, llegando incluso a transcribir parte de ellos. Al respecto, se recomienda a la UIF robustezca e implemente los mecanismos utilizados para hacer seguimiento a la divulgación no autorizada de la información diseminada de acuerdo con las guías y buenas prácticas emitidas por organismos en materia. Claro, preciso, conciso. ¿Ocurrió o no ocurrió? Ocurrió. ¿Quién lo hizo? Está en la acusación, porque ellos tienen todo el seguimiento. Nos afectó como país. Y esta es la consecuencia. Y le costó a Rey, porque por eso después se le cambió. Claro. ¿Y quién vino a corregir eso? Liliana Alcaraz. Claro. Liliana Alcaraz corrigió eso. ¿Sí? Por eso cuando te dicen que esta noche, domingo, ahora veo que 4 de los abogados están recorriendo los programas, hablando otra vez de este tema, y de algunos de los acusados. Por ejemplo, Arregui dice, a mí me están acusando por hacer mi trabajo. Y yo digo, a Arregui no se le acusa por hacer su trabajo. Sí. Arregui no hizo su trabajo. No, y ahí no leyó su propia ley. No, claro. Pero aparte de eso, esas observaciones que hace referencia a Gafilat, ellos nunca, y algunos incluso, la de senadora Cire Masi dice, se olvidan de que gracias a Arregui y la CEPRELAT pasamos la prueba de Gafilat. Sí. ¿Me permití? Y eso es absolutamente falso. Qué suerte que me hace acordar, porque acá también tengo marcado algo de esa señora de Dios, ¿verdad? No, mía no, gracias. En base a los informes, yo te decía que había una cronología, empezó en diciembre, y ella el 14 de mayo, porque estos después tienen soledad hacia finales de mayo, había ya, salió ya Marito unos días antes a hablar en su discurso que decía el tema de Tabesa, los 16 millones que se le pagaba a Boidanich, y después el 13 de mayo, última hora, ya tiene unos informes que habían sacado que no correspondían, o publicado mejor dicho, y el 14 de mayo de 2020, la senadora de Cire Masi, también mencionada en la acusación, dice, miembro del PDP, Partido Democrático Progresista, movimiento político al que pertenecía Carlos Arregui, hay que recordar que fue concejal municipal por PDP, publicó en la red social Twitter, mirando informe de Erico Galeano, empresa fantasma y lavado de dinero, y el mismo informe de Cartes, otro más, todo denunciado a la fiscalía, y hay que callar el cinismo e hipocresía empleadita del Funke Fiscal General en la rosca, ¿verdad? Sin embargo, a dicha fecha, lo importante, estoy hablando yo 14 de mayo,
Sin embargo, a dicha fecha, el informe de inteligencia Mara, aún no había sido entregado al Ministerio Público, porque eso se entrega el 20 de mayo. Claro. O sea, y quiero aclarar, todo esto había empezado por un pedido de informe como consecuencia de la denuncia que había hecho, intento de denuncia que hizo Yucio ante la CEPRELAR, que no era un organismo que tenía que recibir denuncias, ¿verdad? Entonces, ni todavía no tenía la Fiscalía el pedido de informe, pero ellos están derrochando información confidencial prohibida por ley por todos los medios. Pero además acá hay una cuestión. Yo lo escucho a Yucio decir, ¿por qué no, o Rocío Vallejos, ¿por qué no se investiga en la Fiscalía el tema de la denuncia de Yucio? ¿Qué denuncia de Yucio? La que él se fue y cuando tenía que llevar las pruebas. Porque vos haces un lindo dibujo ahí, te paso un PowerPoint donde yo demuestro que yo llegué a la luna. Tengo que llevarte para alguna prueba, ¿verdad? Y vos sabés que todas las pruebas se perdieron, se me robaron, tenía una sola copia. Pero cuando me fui primero a declarar, le encontré al abogado de la contraparte y yo no quiero declarar delante de él. ¿Y por qué si él tiene derecho a estar? No, porque yo no quiero y me voy. Y a la siguiente semana, me robaron todas las pruebas. Hasta hoy no se fue a declarar Yucio. O sea, ¿cómo quieren que la Fiscalía continúe con una investigación si el que denuncia y es llamado por la Fiscalía cumpliendo con su trabajo, hay una denuncia y de oficio lo llama la Fiscalía, se niega a declarar y a mostrar las pruebas? Sí. O sea, yo te puedo inventar con... O sea, que la Fiscalía haga una acusación y le impute a fulano tal por un dibujo. Entonces voy a dibujar yo uno donde le incluyo toda la oposición en un esquema de tráfico de niños, voy a presentar y que vayan todos presos. Y sobre el punto nomás también, Pipo, porque es importante lo que estamos hablando, ¿verdad? La diferencia. Una cosa es utilizar los organismos que están a mi cargo como autoridad para perjudicar al enemigo político de turno. Y otra cosa es ir por los canales correspondientes, hacer una denuncia, hacer una investigación con un fiscal general que no era el que yo designé. Porque vamos a recordar, ahí está un tuit que pedí que pasen a producción. Recuerdo el tuit de Mario Aldo Benítez, Sí, emocionado. que decía que era lo mejor que pudo haber ocurrido haberle designado a este fiscal general del Ahora, Estado. yo te digo, Pero ante la evidencia que tiene, ¿qué puede hacer un fiscal? Yo Más que quiero corroborar. recordar nomás cuando acá Jorge, mi testigo, que Orca Pacielo se enojó y todo conmigo, porque yo reclamaba que el Consejo de la Magistratura estaba manipulando las ternas a gusto y palabra de Marito. Cronawester, Mario Pacielo y compañía, y se enojó y todo, porque Adelantando plazos. claro, moviendo Adelantando plazos. adelantando plazos, moviendo, plazos. eligiendo a gusto quién iba y con quién, no se respetó el reglamento, nada. Dale así que en la siguiente convocatoria que hace, creo que fue para Corte, nadie se quería presentar por el manoseo que había sido la convocatoria para fiscal. Sin embargo, contra viento y marea, ellos van, atropellan todo y presentan la terna. Le dan a Marito la terna que él pide, le entregan y Marito, dice. ¿Sí? Y tuitea, he elegido a fulano de tal. Se hace cargo que él eligió. Sí, Y no. después otra vez se va al Senado, doctor. Y el Senado, con mayoría liderada por el Cine Masi y por Cachito Salomón, le da los votos para que confirmarle en el cargo. Entonces, ¿qué fiscal? ¿Por qué es cartista ahora? Y no tiene muchas cosas de coherencia, ¿verdad? Vamos O sea, a ver, coherencia no existe, porque mira, yo leí, esta es la nota de pedido de desafuero que presenta Marito, que voy a decir también, él no puede pedir su desafuero, me equivoco yo mismo. Falso. El que pide el desafuero es el juez de turno porque hay una investigación. O sea, el que pide el desafuero no es Marito. Él Mentira. ahora solicita que se estudie, porque en su momento se paralizó, ¿verdad? Ahora pide que se estudie el desafuero que pide un juez como consecuencia de una investigación y una imputación. O sea, no es que yo pido mi desafuero, no, yo no pedí nada. Vos no podés renunciar a tu fuero. Exactamente. Entonces, acá, por ejemplo, señala el Ministerio Público, un órgano que programó en el corazón del sistema penal para guardar las garantías. Ahora no existe, ¿verdad? Pero, espera un poco. Los órganos tenían que funcionar. No era eso lo que reclamaban ellos, que funcionen las instituciones, lo que nunca hicieron, ¿verdad? Porque ahora también le escucho a ellos decir la mayoría aplastante. Y cuando en el Senado eran 2 nomás de Honor Colorado y votaban como querían y nos aplastaban en el periodo pasado. Y pues echaron 7. Y sí, echaron 7 y solamente estaba Tony Barrio y Sergio Godoy. Después hacían lo que querían. ¿Y qué decía esta señora de Dios? Decía ella, construyan mayoría. ¿De Pipodios? No, por De favor. Pipó, Dios. Ah. Construye La mayoría. momia, Se por construyó favor. mayoría y llora porque se construye mayoría ahora. Vos sabés que lo grave también en toda esta historia, que yo decía, de lo que hicieron estos fiscales, exfiscales reclutados por Marito, no colorados, ninguno colorado, por cierto, lo grave, por un lado, haberle perjudicado al líder de Honor Colorado, Carte, su familia, sus empresas, la gente que perdió laburo, etcétera, etcétera. Pero donde también el Paraguay perdió,
¿Dónde perdimos? Cuando estos fiscales, que nos lo dice Pedro Velar, nos lo dice Eduardo González, lo dijo Eduardo Peta, fueron reclutados para un único fin. ¿Y cuál fue ese único fin? Perseguir a Cartes. ¿Y el daño dónde se generó? Que todos le hemos pagado el salario a estos exfiscales para montar una oficina paralela. Montaron una oficina paralela para investigar a Cartes y dejaron de lado la función por la cual nosotros le estábamos pagando. Y porque dejaron de lado la función por la que nosotros le estábamos pagando, hemos alcanzado los niveles nunca antes alcanzados en envíos de cocaína a los países europeos cuando se dio y lavado cuando estaba como ministro del Interior, la persona hoy procesada también por vínculos con el narcotráfico. ¿Quién es ese? Arnaldo Yucio. La primera resolución que hizo es levantar los controles en los puertos privados para que la cocaína vaya a los países europeos. Siempre convivimos con el contrabando, pero nunca hemos alcanzado esos números de contrabando como tuvimos en el periodo anterior. 80 gremios se juntaron en la OIP, hicieron una conferencia de prensa pegada en el grito al cielo porque se estaban cerrando industrias. ¿Qué respuesta hubo? Ninguna. Cero. ¿Dónde estaba Emilio Fuster? Lado brasileño buscando cigarrillos que pasaban al lado brasileño. La Contraloría General de la República tuvo que absorber la Secretaría Nacional Anticorrupción. ¿Qué hizo la Secretaría Nacional Anticorrupción a cargo de René Fernández en 5 años? Absolutamente nada. Una conferencia de prensa por el caso de Avión de Entrasur. Nada. No investigó nada. Otro ex fiscal que estaba concentrado en otras cuestiones. Hoy abogado de uno. Entonces, ¿ustedes se imaginan el daño que eso ha generado a la institucionalidad? ¿Y dónde está Carlos Arregui? ¿Qué hizo Carlos Arregui? ¿Recibimos las recomendaciones de Gafilat y hemos adoptado esas recomendaciones? No, porque estaban concentrados en fraguar contenido de informe de inteligencia financiera. Y por culpa de Arregui, muy por el contrario, como dice la ex senadora de Ciremasi, nosotros casi no pasamos la prueba de Gafilat. Así mismo. Porque vulneraron una cuestión fundamental que tiene que ver con la confidencialidad de la información acerca del tema lavado de dinero. Y una institución abocada, ellos no pueden filtrar información. Y es muy grave casi para perdimos. Gafi, ¿Y sabes Jorge, qué? por el tema, eso nos va a aclarar, porque para Gafi es un pilar fundamental, porque muchos de los cuestionamientos que se hacen en todos los países miembros de Gafi es que el hecho de que un organismo tenga acceso a toda esa información es peligroso para casos justamente como se utilizó acá. Este caso de Paraguay le puede servir como ejemplo mañana a los detractores de Gafi en discusión de países, decirle, esto no pueden tener, podemos tener este sistema, porque este sistema, miren lo que pasó en Paraguay. Sí. Miren lo que pasó en Paraguay. Imagínate si lo que puede pasar en Venezuela si vos tenés el sistema de Gafi en Y Venezuela. muy a pesar de algunos, pasamos la prueba de Gafilat Sí. gracias a la labor del Ministerio Público a cargo de Sandra Quiñones. Y vos sabés, porque estaba, para señalar para lo que estaba, estuve investigando un poco sobre el tema de lo que ocurría en el 2021. En septiembre del 2021 había una presión muy grande para sacarla a Yucio, porque realmente fue nombrado en enero-febrero del 2021 y su función era nada, era cero, los resultados eran pésimo, ¿verdad? Recuerdan que un momento digo, yo voy a renunciar, el presidente tiene mi renuncia, ¿verdad? En Y enero claro, iba a renunciar después del asesinato de esta chica Aranda. así mismo, Así. así mismo. Y salió de vacaciones. Sí, un en la mes. camioneta de... En la camioneta de sabemos quién, ¿verdad? Sí. Bueno, y ahí nomás vemos lo que está diciendo. Todos desentendidos de su labor principal, inclusive metiendo en esa investigación que quisieron hacer a personas que eran funcionarios de la SED, comisionados al Ministerio Interior, entrando en sepredad, cosa totalmente prohibida. Por eso está imputado y acusado uno de ellos. Daniel Farías. De hecho, esa exactamente. conferencia, esa charla que da Yucio, porque no era una reunión del Senado ni de la Comisión Permanente porque no había quórum, no era para escuchar un informe de Yucio sobre el tema de Cartes. Era por el tema de la inseguridad. seguridad. Y él va a una reunión ese día antes o el mismo día con Hugo Velázquez, vicepresidente, sale de la reunión y en vez de ir a renunciar o presentar el informe sobre la inseguridad, hace su PowerPoint sobre Cartes, que no tiene quórum, y de ahí sale la famosa defensa, ponemos la mano en el fuego, pues le damos la mano al gobierno, en este caso de Katia González, y de este muchacho de Patria Querida, no me acuerdo cuál de los Seba sebastianes, que Villarejo. dice, Seba. él por lo menos tiene el coraje de denunciar las cosas. Ahí quedó el coraje de Villarejo. Nunca se animó a declarar ni a mostrar la prueba porque no tiene ninguna. O sea, inventó un cuento que sacó de internet, que ya sabemos que algún borrachín hizo en su momento, y ese cuento se fue y puso para salvarse, para salvar su cabeza, que le duró un poquito más, porque realmente, en serio, ahí hubo una manifestación
genuina de la gente que pidieron la cabeza de él y de otros más. Juan Ernesto Villamayor, que era secretario privado, tuvo que volar la Secretaría Privada, tuvo que volar Mazzoleni y tuvo que volar Yucio. Sí. Y es grave, pero la diferencia, y voy a recalcar, lo que ellos hicieron no es igual que esto. Acá hay elementos, pero acá se recurrió al órgano investigador establecido por la propia Constitución, hizo su trabajo y acusó. Y quiero nomás para decir, porque quedó esto por ahí, es tan interesante esta acusación, porque para que se den cuenta de cómo se operaba nomás, en una parte fáctica de esto, dice. Seguidamente, el 20 de mayo de 2022, Guillermo Prea Galeano indicó verbalmente al analista Derry Ruiz y a Francisco Pereira Cohen la instrucción de agregar en el proyecto de informe de inteligencia los cuadros de salario de Oscar Violaniz y Santiago Peña. Sin embargo, el analista Derry Ruiz se negó a incorporar esta información, puesto que desconocía el origen de estos datos, ya que dicha información constaba únicamente en el archivo Word denominado AA, Informe de Inteligencia AJ, creado por Daniel Faría Cronenwetter y por René Fernández Bobadilla. O sea, ese era el nivel en el cual ellos se manejaban y decían, agarrá, mete esto, inventá esto y hacerlo de esa forma. Y ahí había negativa por parte de funcionarios que estaban en la propia institución. Que se fueron a declarar ahora el proceso y contaron el modus operandi. Y ese elemento, así se sostiene esta acusación. Claro, por eso. Bueno, pero todos... Ahora tienen, ahora en adelante, señores, si son inocentes, tienen el juicio para demostrarlo. Y ahora tiene la oportunidad que no tuvo Horacio Cartes, porque a partir de ahí vamos a recordar que esto fue utilizado pues para las sanciones, hasta ¿verdad? ahora no hay Entonces él no tuvo oportunidad de hacer esto, de defenderse, de presentar a un abogado, de conocer de qué se lo acusaba. De chicanear. Acá, y creo que escuché uno de los abogados que dijo la acusación es igual a la imputación. Y creo que hasta el propio fiscal general escuché que salió una declaración y dijo, pues suerte para ellos, pues ellos ya saben de qué se lo acusa, entonces ya saben de qué defenderse. No, pues aparte de una cuestión lógica, el jueves fue tapa de diario eso. La acusación es una copia de la imputación. Y pues más vale. Sí, eso pues se trata. Totalmente. Lo lógico. Si no era copia de la imputación, lo que iba a ser preocupante. Yo te acuso de otra cosa. Y claro. Pues No, a mí me hace acordar, eso sí, cuando el embajador ex embajador americano primero le acusa a Carter de una cosa y cuando después en Brasil le declara inocente, cambia y le acusa de otra cosa. Sí, así que mismo. ahora también lo declararon inocente. O sea, no sé qué sostienen lo de la embajada americana hoy en día. Me parece que ya no tiene ni sustento en ningún lado. Tienen la oportunidad de defenderse, que se presenten, que dejen Sí, de chicanear, pues se pasaron Tienen chicaneando dos también. instancias, tienen la corte, la CIDH, tienen los medios. Tienen todos los elementos. Espero ¿verdad? que le duren los medios, muchachos. Estos medios, por una moneda, ¿sabes cuándo pueden terminar? ¿Verdad? Porque hasta vino más también la semana pasada, fue Pipo, el otro caso de Yucio que está en juicio oral, chicaneó de todas las formas para hacer, se hace juicio oral, después la corte plantea, hace lugar a una acción de inconstitucionalidad, mejor dicho, admite una acción y con eso están Para un traductor de portugués, nadie habla portugués ahora. Entonces, digo yo, tienen la oportunidad de defenderse. Y dejen de chicanear. Bueno, nadie habla de la cuestión de fondo. La ciudadanía tiene que saber qué pasó. ¿Por qué no salen a hablar y decir, esto no fue así, esto no ocurrió de esta manera? Que salgan a hablar, que salgan y que cuenten y que dejen de decir. Y si estupideces. Yucio tiene tiempo, puede ir a declarar en el juicio que se abrió Horacio Cartes, así una vez por todas, el fiscal decide si imputar o cerrar la causa, porque si no, una causa abierta permanentemente es una barbaridad. Porque presión política sería si esto lo estudiara otro, lo hace el fiscal general, puesto por ellos. No quiero entrar en otro detalle, pero el fiscal general fue designado por ellos, fue aplaudido por ellos de poner una persona seria. Y una persona seria está trabajando seriamente. Bueno, te agradezco, doctor, por tu tiempo. A las órdenes. ¿Te diste cuenta del otro lado cuando decían las presiones? El 90% de la prensa presionando sobre la fiscalía, 8 abogados presionando sobre la fiscalía. Y del otro lado, ¿quién estaba? Pedro Velar, vos, y después. ¿Y sí? Pues, Medios, y nosotros. Y algunos medios, ni siquiera hablo de todos los medios, ¿verdad? Porque algunos dentro de los medios traen ahí 2, 3, 4 programas y nada. Ahí. Versus el otro lado, todo el ruido editorial que decían la fiscalía está viviendo uno de sus momentos más oscuros. Imagínate. Más oscuros. Jorge, era a las 5 de la tarde del día de la acusación y ahí le recusan al fiscal general del Estado. Sí. Al fiscal general del Estado. Solo Cucho se animó a hacer eso, después Sí. nadie más. Bueno, gracias, mismo doctor. nivel. Gracias, A la doctor. orden. Gracias. Demasiadas cuotas de deudas y fechas de pago. Con Basa eso termina. Unifica todas tus cuotas de tarjeta de crédito y préstamo en un solo préstamo y relájate. Paga todo en una sola cuota al mes y a la mejor tasa del mercado. De 11,5% de interés y plazo hasta 60 meses. Paga menos, disfruta más. Llama o escribí al 021-618-7070 y simplifica tu vida. Basa, cuando quieras, estamos.
tercer bloque en Cara o Cruz. Estamos por Canal 13, también estamos por Unicanal y le saludamos al titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué. ¿Qué tal, director? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, a vos también y a todo el equipo ahí, también a toda la teleaudiencia. Estamos acá con Pipo, como todos los domingos. Director, a ver, la semana pasada leí declaraciones tuyas. Quiero entrar en otras cuestiones, pues no quiero más dejar pasar. Fuerte estuviste contra el diputado Rubén Rubín por este proyecto. ¿Qué es lo que al final se pretendía hacer? ¿Sacarle el presupuesto a la institución a tu cargo y que tiene que ver con la lucha contra el contrabando, director? Bueno, en realidad el proyecto lo que básicamente presentaba era una modificación total del artículo 17 de la ley de creación de la DENIP. El artículo 17 de la ley lo que establece es cómo se financia esta entidad autónoma y autárquica. Entonces, él vendía como si fuera de que ese artículo establecía una distribución de multas para los funcionarios, cosa que no es cierto, en primer lugar. Y en segundo lugar, el proyecto lo que hacía era quitaba totalmente el financiamiento de la DENIT como una entidad autónoma y como una entidad autárquica, ¿verdad? Él decía, ese dinero tiene que ir al presupuesto y lógicamente va al presupuesto, ¿verdad? Porque en el presupuesto está asignado el dinero de fuente 30, que son recursos institucionales de la DENIT. Entonces, realmente a mí me sorprende que haya querido vender una cosa que no era cierta, porque él decía que quería eliminar la bonificación que recibían los funcionarios de la DENIT, y su proyecto de ley en realidad no decía eso. Su proyecto de ley lo que era de financiar todo el presupuesto de la DENIT. Entonces, es importante hacer esas precisiones y bueno, por suerte la clase política entendió eso y rechazaron el proyecto, ¿verdad? Se hizo un análisis, nosotros enviamos siendo dictámenes sobre el proyecto y bueno, por suerte se rechazó. Nosotros entendemos de que era un perjuicio muy grave a la institución y para favorecer justamente a los contrabandistas y a los evasores, ¿verdad? Porque si no tiene presupuesto la DENIP y está cumpliendo con su rol, con su función, evidentemente lo que se quiso hacer es quitarle el presupuesto a la institución. Acá hay un desconocimiento absoluto que no descarto tampoco, ¿verdad? Pero o hay una intención de las personas que le acercan este proyecto al diputado Rubín, porque no sé si está preparado él para elaborar un proyecto de ley. Que me disculpe si es así, no le veo con el currículum ni la experiencia para elaborar eso. Que peligrosamente se acercan a legisladores que no tienen ningún problema en presentar cualquier mamarracho. Esto es un mamarracho. Yo después de escucharlo hablar y hablar de una cosa que no existe para presentar una cosa que no tiene nada que ver con lo que está diciendo es una irresponsabilidad absoluta, ¿verdad? Y encima otra vez tratar de hacer quedar mal a la avenida ante la opinión pública. Muchos ustedes estuvieran regalándole plata a los empleados de la aduana cuando eso terminó hace tiempo. Exactamente, Pipo. Yo creo que en realidad hay intereses oscuros detrás de ese proyecto. Por suerte se rechazó y creo que también se interpretó. Y también lo que llama la atención, yo estuve siguiendo la sesión de la Cámara de Diputados, es cómo él se refiere hacia mi persona como si fuera que un burócrata tiene más poder, porque eso fue lo que él dijo, y también de que yo no le atiendo el teléfono a los diputados, ¿verdad? Entonces, él quiso utilizar el inconveniente que hubo con algunos diputados para una especie de desafío para que su proyecto prospere, ¿verdad? Y bueno, entiendo que eso no tomaron en cuenta los diputados y bueno, 40 votos tuvo el proyecto para el rechazo, ¿verdad? Entonces, creo que hay otros intereses detrás de él o detrás. Realmente no sé quién es el que está impulsando, si bien el que dio la cara, pero llama mucho la atención, ¿verdad? Llama mucho la atención que se le quiera perjudicar a una institución que está funcionando, que tiene buenos resultados y que está siendo reconocido a nivel nacional e internacional. Imagínate o imagínense, estamos aumentando la recaudación sin aumentar impuestos y eso muy pocas veces se vio, ¿verdad? A nivel internacional los países justamente reconocen el esfuerzo que estuvimos haciendo como administración. Unir dos instituciones no es fácil, no es sencillo.
Pero bueno, por suerte y agradezco a la clase política que haya entendido de que esto iba a ser un golpe muy fuerte a la autonomía y a la autarquía de la DENIT. Entonces no prosperó eso. Y lo más simpático que él instaló como si fuera de que los funcionarios de la DENIT se estaban quedando con 100.000 millones de bonificaciones, cosa que no es cierto también. Ahí miente. Entonces, estuve duro porque realmente hay que decir las cosas como son Claro. y que la gente sepa que le miente a la ciudadanía y quiere proyectar una propuesta populista que en realidad tenía otro trasfondo. Y ahí puedes entender de dos maneras. Pensando bien, puedes decir, a lo mejor había una buena intención, pero con un absoluto desconocimiento de cómo funciona esto. O lo otro, directamente, si querés pensar mal, hay otras motivaciones. El trabajo que están haciendo al frente de la DENITS, el tema contrabando, obviamente le debe molestar a cierta gente, a ciertos sectores que se fueron robusteciendo en periodos anteriores y que ahora van perdiendo fuerza. O sea, puedes tener ambas lecturas, director. Y yo interpreto eso, Jorge, porque se supone que los legisladores tienen asesores, tienen personas Claro. que son pagadas por el Estado para que justamente presenten proyectos acordes a los intereses generales, el bien común, ¿verdad? Sin embargo, acá lo que se buscaba era básicamente desfinanciar la institución. Justamente por eso digo que hay intereses oscuros detrás de este proyecto. Entonces, yo no creo realmente que no tenga conocimiento, porque el diputado fue a mi oficina, yo le recibí, le expliqué que estaba todo lo que tiene que ver con eso, y a pesar de eso, él me dijo que iba a retirar su proyecto, y a pesar de eso, igual se incluyó en el orden del día y comenzó a cuestionar y a criticar, ¿verdad? Y realmente una de dos, o definitivamente no tiene absoluto conocimiento de cómo se maneja el Estado, las instituciones, no sabe la diferencia entre lo que es un organismo y una entidad, en primer lugar, o definitivamente su interés era golpear a la institución y de esa manera beneficiar a los contrabandistas y evasores. Un caso, a ver, pongo como ejemplo un caso puntual que me pasó en casa. Una señora de la zona de José Domingo Campos, que trabaja en casa, que entró hace poco y teníamos que pagarle el salario, ¿verdad? Primero le pide factura y me dice no tiene. Y tenía un problema con ella por el servicio que ofrecía 3 veces por semana. Y después me dice que va un móvil de la DENIT, y ahí ella hizo la gestión, le recomendaron que vaya y ¿cómo es eso lo del móvil? Y me dice, hay un camioncito que tiene el logo de la DENIT y que se va por el interior, se instala en la municipalidad, se instala en una plaza y ofrece servicio. Yo no sabía que existía eso. ¿Cómo es eso, director? Es nuestro PAC móvil, es la plataforma de atención al contribuyente que suele recorrer diferentes ciudades, diferentes distritos, justamente para formalizar. Nosotros siempre estamos anunciando en nuestras redes que va de repente, va a Ñembucú, va a diferentes zonas del interior del país, y nos quedamos 2 o 3 días en ese lugar, tenemos acceso a internet de nuestro móvil y la gente se puede inscribir, puede mirar su estado de cuentas, puede actualizar su estado de cuentas. Y lo que hacemos es normalmente tratar de inscribirle a la mayor cantidad de contribuyentes para que puedan estar al día, y se le da una capacitación también. Se le explica los regímenes simplificados que tenemos, y eso un poco también nos ayuda a que la gente conozca más y conozca mejor todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Así es que muy contento de que eso un poco la gente también reconozca que el esfuerzo que hacemos. Nosotros tenemos un calendario en nuestra página web, está un calendario del PAC móvil, y inclusive pueden solicitar también
la gente dónde puede ir. Del 24 al 28 de febrero estuvimos, por ejemplo, en todo el departamento Alto Paraná. Bueno, ahora seguramente vamos a estar yéndonos a diferentes lugares. Eso es un ejemplo de que no es que la gente no quiere formalizarse y le quiere nomás estar en la informalidad, sino a veces es también una falta de oportunidad, de conocimiento de dónde recurrir, ¿verdad? Entonces, cuando desde el Estado, me parece a mí, se brinda esa facilidad, esas opciones, la gente termina entendiendo la importancia de volverse formal, ¿verdad? Por todo lo que eso ya implica, tener un antecedente, posteriormente podría plantear líneas de crédito, etcétera, etcétera. O sea, el beneficio es enorme. Pues yo no estoy de acuerdo cuando dicen muchas veces la gente quiere vivir en la informalidad. Muchas veces falta de información, director. Sí, definitivamente es justamente lo que estamos haciendo, yendo un poco a los diferentes lugares para que la gente un poco también conozca. Básicamente nuestro pack móvil lo que hace es, te digo, todo lo que se puede hacer, ¿verdad? Inscripción y actualización de los datos del RUC, tanto para persona física como para persona jurídica. También solicitud de clave de acceso, la impresión de su estado de cuenta, la constancia del RUT, su cédula tributaria, eventualmente la constancia de no ser contribuyente también se le suele imprimir ahí. Y bueno, la atención a las consultas, ¿verdad? Si necesita, por ejemplo, hacer alta de su factura o si quiere una copia de sus declaraciones juradas, todo eso el PAC móvil le atiende, ¿verdad? Así es que para nosotros es importante que la gente un poco también sepa lo que nosotros estamos haciendo y sobre todo que se capaciten y que cada vez haya más formalización, ¿verdad? Eso es lo que buscamos. Cerraste febrero con un 13% más en materia de recaudación en comparación al año pasado, director. Sí, cerramos 13% más febrero. Eso representa aproximadamente 40 millones de dólares más de recaudación solamente en el mes de febrero. Para ser exacto, es 12,8%, ¿verdad? Entonces, redondeamos en 13. Y realmente bastante bien, muy, muy contento. Febrero, si bien no es un mes donde haya mucho movimiento, teniendo en cuenta que representa el IVA de enero, ¿verdad? Hay que recordar que el movimiento de enero se paga en febrero y así sucesivamente, ¿verdad? Este mes de marzo tenemos el vencimiento del impuesto de la renta personal, que inició el 7 y termina el 25. Los vencimientos son cada 2 días, o sea, día de por medio, mejor dicho. Y según el número de cédula, el último número de cédula, con eso también es el calendario perpetuo. Y bueno, y Eso después se el IVA que es puede mensual. fraccionar, director. La gente que tiene que pagar renta personal y renta de empresas puede pedir un fraccionamiento hasta en cuántas cuotas, tiene algún recargo. ¿Cómo funciona eso? Bueno, en el sistema pueden hacer, depende de la deuda, se puede hacer fraccionamiento hasta 12 cuotas. Depende del monto de la deuda. Si un contribuyente necesita un plazo mayor para poder financiar su impuesto, entonces nosotros le solemos hacer, depende también del monto de la deuda, un financiamiento puede ser hasta 48 cuotas, 36 cuotas, 24. Pero digamos una persona que esté en un funcionamiento normal y bueno, llegó ahora marzo, le toca pagar su IRE, tiene que pagar, no sé, 3 millones de guaraníes, 4 millones de guaraníes. Obviamente uno no está guardando todo, o su IRP, no está guardando todos los meses, 3 millones, 4 millones de guaraníes, dice, puede pagar en 4 cuotas, 5 cuotas, una cosa así, se puede plantear eso. ¿Cómo se plantea? Eso está ya en el sistema, directamente puede optar por esa financiación automática en el sistema, le puede salir hasta 6 cuotas, hasta 8 cuotas, hasta 4 cuotas, depende de la deuda que tenga, ¿verdad? Ahora, como te digo, si quiere hacer un fraccionamiento mayor, lo tiene que hacer únicamente por expediente, tiene que presentar una nota a la DENIP y ahí se analiza el tipo de contribuyente, el tipo de deuda Claro. y el monto de la deuda, ¿verdad? Solemos hacer fraccionamientos más amplios, pero también depende de la actividad económica que hace, etcétera, ¿verdad? Pero digamos sí. que esa persona que está dentro de una situación normal, está al día y le viene ahora el IRP, 4 millones de guaraníes, vamos a decir, y tiene que pagar, dice 4 cuotas, 1 millón. Igual a empezar a pagar en 4 cuotas, esa persona sigue operando como una persona, Sí. digamos, normal, con una situación normal, no está, no porque estás pagando en cuota tenés ciertas limitaciones, no hay nada de eso, ¿verdad? No, Eso.
No, no, nada. Puede seguir trabajando tranquilamente, puede seguir, Ujú. inclusive eh, hasta la tercera cuota de que si le venció, puede seguir operando. La cuarta, el cuarto mes ya se da de baja el financiamiento y Ujú. ahí ya está como moroso ante la DENIT. El tema, Pero, ¿sí? y el tema para estas personas, como dice Jorge, que son, por ejemplo, prestadores de servicios, que no tienen, a lo mejor ni siquiera tienen capacidad, mucha capacidad de tener un talonario y todo eso y llenar, sino que la factura electrónica tiene algún costo, o sea, tiene algún costo de emitir factura electrónica. Es cuestión de ir ahí al mismo, a la DENIT y que le enseñen a la aplicación, le enseñen cómo hacer y registrar la firma. Correcto, es así mismo y no tiene ningún costo. Ujú, Para las personas físicas no tiene ningún costo. Si es unipersonal tampoco. ujú. Para los pequeños, la idea es que puedan tener el sistema de Cuatia I, que es totalmente gratuito. Lo que sí necesitamos es que se acerquen a las oficinas para que puedan tener su firma electrónica cualificada y de esa manera emitir su factura electrónica. Ese es el único requisito. Tiene que ir personalmente. La persona no le puede enviar a otra persona porque es personalísimo ese trámite. Entonces, una sola vez va, se le hace la capacitación así rápidamente, tiene su firma electrónica y desde su celular o desde su computadora ya va a poder emitir su factura electrónica totalmente gratuito, sin ningún costo. Y es muy sencillo. Ahí ya se olvida del talonario, ya se Sí, olvida del timbrado, ya no existe timbrado en la factura electrónica. Entonces no es que el timbrado puede vencer, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, el que tiene todavía factura preimpresa tiene un tiempo de un año su timbrado, ¿verdad? Porque tiene un mecanismo de control, el número de timbrado y el número de factura, ¿verdad? Pero en la facturación electrónica ya no tiene timbrado, justamente por los niveles de trazabilidad y de seguridad que tiene nuestro sistema. ¿Cuánto, para redondear por ejemplo por mi parte, cuánto se calcula que va a ser la recaudación por IRE y IRP? ¿Va a haber aumento de eso desde el año anterior a este año? ¿Se prevé un aumento en los cálculos de usted o eso no se puede saber hasta que, cómo se hace eso? Bueno, eso está incluido en el presupuesto general de la Nación que aprobaron los congresistas. Es del 7% de aumento, lo que se tuvo en cuenta para este 2025, según la estimación que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas. Así es que eso es nuestra estimación de crecimiento. Enero tuvimos 9,1%, superamos esa expectativa del 7%, y ahora febrero tuvimos 12,8%, ¿verdad? Entonces la idea es que este mes de marzo también tengamos un aumento en la recaudación. Vamos a esperar, esperemos que sea por lo menos de dos dígitos, ese es el objetivo siempre. Pero si llegamos a 7 ya cumplimos el objetivo, ¿verdad? Que es lo que está en el presupuesto general de la Nación para este año. Así es que yo creo que el mes de abril y de mayo van a ser meses donde vamos a tener muy buena recaudación porque vence el impuesto a la renta empresarial y el IDU, que es el impuesto a los dividendos de utilidades, en mayo. Así es que este mes de marzo yo creo que sí va a haber algún aumento, ¿verdad? Pero en el impuesto a la renta personal no es que se recauda mucho a nivel general, son 60 millones de dólares aproximadamente. Y como vos recién lo mencionaste, ¿verdad? Muchos fraccionan sus impuestos, entonces eso está diluido en todo el año por el financiamiento que la mayoría opta en la renta personal. Por último, no quiero decir el nombre de quién, me enviaron un correo, un economista, y me dice, ¿estás de acuerdo a derogar la ley del impuesto a la renta personal? Y yo entre los argumentos decía, ya cumplió su efecto formalizador, ya es hora de dejar sin efecto. Eso podría correr, es factible lo de suprimir el impuesto, el IRP, impuesto a la renta personal, director. Yo no creo que sea prudente, Jorge, porque el impuesto de la renta personal es un impuesto sí formalizador, pero también es recaudador, ¿verdad? Porque hoy tenemos casi 300.000 contribuyentes que son sujetos obligados, que están inscritos dentro del impuesto, y es un impuesto que de alguna manera también ayuda a que la gente pida facturas, puedan Sí. documentar todos sus gastos. Y Paraguay es, creo que, el único país a nivel inclusive mundial que tiene un gran nivel de deducibilidad, que se puede deducir prácticamente todo.
Entonces, yo realmente no creo Ok. que sea prudente y tampoco creo que va a cumplir algún objetivo Ya. de beneficiar a alguien en particular. Al contrario, yo creo que va a perjudicar al Estado. Nosotros, con el presidente Peña, habíamos hablado de no cambiar el sistema tributario, no aumentar impuestos. Entonces, y no cambiar absolutamente nada, Ya. ¿verdad? Entonces, yo no creo que sea factible eso. Perfecto. No firmo entonces. No firmo. No, entonces? no, no. Ok. No firme, no firme. Jorge. Dale, Él director. no quiere pagar nada. Gracias por tu tiempo, director. Gracias a ustedes, que tengan un buen domingo. Igualmente, Bueno. igualmente. Hasta luego. Oscar Urué, director nacional de ingresos tributarios. Antes de ir a la pausa, moto ofertazo, Pipo. A ver. Aprovecha el moto ofertazo de Bristol. Vení, aprovecha descuentos increíbles en estas motocicletas. Buller Work 150 en cuotas desde 279.000. Buller Cobra 150 en cuotas desde 309.000. Buller Carrera 150 en cuotas desde 329.000. Sin entrega inicial e incluye chapa gratis. Llamanos al 519, escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o acércate a cualquiera de nuestras más de 90 sucursales en todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, y aprovecho y le agradezco como todos los domingos a Gilardini por el saco, la camisa que tengo esta noche. Muchas gracias, Gilardini. ¿Pipo? Gracias a Casamingo por las copas que estamos usando para el agua, copitas nuevas para este año, así que gracias Casamingo PY. Lo ideal sería un tinto. Rellenar, yo creo que podemos solucionar eso la semana que viene. Solucioname eso, por favor, Sí, Pipo. señor. Bueno, hacemos la pausa. Sí, Lalo. Pausa, ya venimos.